Bueno, estamos en horario ya para comenzar el último tramo de este congreso con, la verdad, debates y conferencias que fueron muy fecundas y vamos a darle, sin desmerecer todas las exposiciones, un broche de oro. Estamos contando con la presencia de la doctora María Luisa Pfeiffer y la doctora Roxana Hinault. María Luisa es doctora en filosofía por la Universidad de París, de la Sorbonne. Pidió ser presentada como sobreviviente del 68, del 76 y por ahora del 2018. Su interés pasa por la ética y la bioética y ha sido investigadora del CONICET muchos años. Actualmente es directora de la revista Cuadernos de Ética y editora de la revista Red Bioética UNESCO. Pertenece al capítulo argentino de la Red Bioética UNESCO y nos va a brindar una conferencia titulada La tecnociencia, ¿libera o somete? Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. La verdad que he aprendido mucho esta tarde con todas las ponencias que se han presentado y las intervenciones de la gente. Estaba muy bueno. La pregunta con que titulo mi intervención en este congreso no es ingenua, sino todo lo contrario, ya que la ciencia aparece a lo largo de toda su historia como liberadora. Más allá de las diferencias discursivas de cada época respecto de la ciencia, podemos encontrar, atravesándolas a todas, disfrazada tras conceptos e ideas diferentes, el fantasma de la liberación. ¿Liberando de qué? Si hacemos un breve recorrido histórico, podemos detenernos en Grecia, la denominada cuna de la ciencia, y allí para Aristóteles la filosofía nos hace libres definitivamente. Dice Aristóteles, así como llamamos hombre libre al que se pertenece a sí mismo y no tiene dueño, en igual forma esta ciencia es la única entre todas las ciencias que puede llevar el nombre de libre. Sin embargo, no es esto lo que nos llega en el relato de lo que es la filosofía aristotélica, sino que ella nos libera de la ignorancia y nos permite conocer las causas de las cosas. Como ven, se le ha dado un pequeño giro a la propuesta. Siguiendo un tipo de análisis que Foucault llamaría genealógico, podemos ver que a aquellos que han ejercido el poder podía no interesarles el uso de la filosofía o la ciencia como medio para animar a los hombres a ser libres de cualquier tipo de dogma, sino por el contrario, mantenerlos sujetos a una razón cognoscitiva en pelea contra la ignorancia y la irracionalidad que pudiese ser utilizada. Recordemos que según este autor, Foucault, el auténtico poder no prohíbe, sino que produce discursos y con ello instala verdades. Una de las verdades es la de que la ciencia racional nos libera de la ignorancia. Lo interesante es que si nos preguntamos qué es la ignorancia para este discurso, la respuesta necesita de la ciencia para poder ser respondida. La ignorancia parece no tener entidad en relación con el saber, sino con un tipo de conocimiento que es el científico. Claramente encontramos en este pequeño detalle uno de los hallazgos de la filosofía, que es marcar los lazos entre lenguaje y poder. De la misma manera podemos preguntar, ¿por qué introducimos en este relato este concepto tan vago, que es el de poder? ¿Poder de quién? Justamente lo que cambia a lo largo de la historia es quién ejerce el poder que se ha sustentado y se sigue sustentando
sobre los discursos científicos. Y la única respuesta certera es que no son los científicos, aunque sí han sido ellos los que han trazado una raya que separa conocimiento e ignorancia, atribuyendo los males sufridos por las sociedades a lo que está del otro lado de la raya. El ignorante, culpable de todos los males, ha recibido y recibe muchos nombres, algunos despectivos y otros simplemente descriptivos. Indocto, iletrado, atrasado, inculto, incompetente, bruto, grosero, mal educado, ordinario, obtuso, negado, incapaz, desorientado y hoy podríamos decir mal informado. Son muchos sinónimos que descalifican a una persona, a quien no podríamos asociar nunca con alguien que ejerza el poder legítimamente. En cambio, sí legítimamente, lo cual debe ser evitado. Es interesante detenernos un poco en la modernidad, hija de la Ilustración, creadora de una razón que se autocalifica fáustica y prometeicamente como única y absoluta, que recupera la ciencia de las garras del dogma, que queda enterrado en los tiempos de la ignorancia, la oscuridad, la brutalidad, la creencia, forma espuria del conocimiento, en un Dios al que curiosamente se lo viste con todos los atributos de un sujeto, un Dios racional, autónomo, autosuficiente, de los que se apropia para autoidentificarse. Frente a la ignorancia, el poder que cambia de mano en la modernidad alza la bandera de la Ilustración que lleva el sello de la racionalidad. Saber, ciencia, razón es la nueva fórmula, ya que se asocia la ignorancia con la irracionalidad. De allí que se ha escuchado que el sostenimiento del dogma en el medioevo era irracional, ignorando, por cierto, el uso y abuso de la lógica por parte de la teología cristiana, tanto católica como protestante, durante siglos, incluso hasta la actualidad. ¿Quién se atrevería a afirmar que los agobiantes razonamientos de Tomás de Aquino eran irracionales, que no se atenían a las más puras reglas de la lógica? Gracias a la Ilustración, alentada por quienes podían comentar ejercer el poder que perdía la Iglesia, irracional pasa a ser un sinónimo de ignorante. Sin embargo, el discurso que nace con la Ilustración sigue manteniendo algunos supuestos inamovibles que el poder necesita para dominar. La verdad debe ser única, absoluta, universal. Atributos divinos más que humanos. La ciencia, garante de la racionalidad del saber, debe mantener esos atributos para no perder legitimidad. El camino para lograrlo, según Kant, es identificar el conocimiento con la ciencia. Es liberar al hombre de su culpable incapacidad. El fundamento del juicio verdadero, del conocimiento verdadero, es decir, científico, se encuentra en la fundamentación metodológica racional, es decir, en el uso de una razón cuya condición es la ahistoricidad, la libertad absoluta, la neutralidad moral y por consiguiente la universalidad de su saber. Nietzsche, que ha aparecido mucho en esta tarde, sospecha de esta liberación del conocimiento, ya que lo que hace, según él, es reemplazar una autoridad por otra, en tanto la razón se convierte en un absoluto. Ilustración y modernidad comienzan a usar como sinónimos, puesto que la resultante es un sujeto que tras la excusa, de su autonomía y su autosuficiencia, sostenida por su carácter racional, termina por desconocer los límites que uno de sus fundadores, el mismo Kant, intentara señalar con su obra. Por el contrario, el desarrollo de su capacidad crítica convence al sujeto moderno de que puede conocerlo todo y, avanzando en ese sentido, que puede transformarlo todo. Todo lo que puede hacerse, debe hacerse, es el lema de la tecnociencia actual, heredera de ese sujeto ilustrado. Si la finitud no ha sido superada por la tecnociencia, es porque le ha faltado tiempo. Ya lo hará.
La epistemología kantiana habilita la consolidación de la valorización de lo intervenido por la técnica apoyada sobre la razón, de lo nuevo, lo diferente, lo creativo, el cambio, el futuro sobre el pasado. Kant habilita epistemológicamente hablando a la mirada positivista sobre la ciencia como organizadora del mundo. Recordemos a Vico, que en el último capítulo de La Ciencia Nuova, en 1725, ya veía la Europa brillando con una incomparable civilización en la que abundan todos los bienes que componen la felicidad de la vida humana. Esta ciencia organizadora del mundo comienza a arrogarse no solo el conocimiento, sino la transformación. ¿De qué? De la educación, la medicina, las costumbres, el futuro, la economía, la política. Ahora bien, este relato que estoy haciendo viene olvidando a un protagonista importante que es el poder. Si decíamos que este era el que creaba el relato, nos daremos cuenta en lo que sigue del papel que ha jugado la ciencia y sus cultores para llegar al mundo en que nos movemos hoy. Kant no terminó de resolver un problema que plantea en toda su obra: el modo en que la razón absoluta podía lograr resultados verdaderos operando como ser humano finito y material. Hoy hablaron de la materialidad. El cuerpo y su finitud no dejaron de abrumarlo toda su vida, obligándolo a reconocer la experiencia para no vivir en un mundo inexistente. Ese problema no lo tiene el positivismo, simplemente usará el método científico sin dudar que opera sobre la realidad concreta para hacerse eco de la nueva esperanza de obtener para el hombre una vida mejor en la tierra, clamor de las sociedades del siglo XVIII. El poder venía siendo puesto en jaque durante el siglo XVIII y la ciencia positiva, es decir, la ciencia anclada en la experiencia, la ciencia de la evidencia experimental, acude a su ayuda, acude en la ayuda de ese poder que está siendo puesto en jaque. Las revoluciones que comienzan enarbolando la bandera de que todos los hombres y mujeres pudieran comer todos los días, es decir, exigiendo justicia e igualdad, son cooptadas por poderes que cambian esas exigencias por el deseo de una vida en que se pueda gozar permanentemente, se pueda ser totalmente feliz, una vida sin dolor ni preocupaciones. Finalmente, hoy ya lo estamos escuchando, una vida sin muerte. Las consignas de los excluidos son adoptadas por la burguesía, que lo primero que hace es transformarlas en reclamos por sus propios deseos. Fundamentalmente, vivir como los nobles. El poder cambia de mano y, por consiguiente, también el relato sobre la ciencia. Esta no puede ser solamente la expresión, esta es la expresión de la realidad y comparte la vocación de transformar, cambiar, revolucionar, palabras que desde ese momento fueron el motor social y político de las sociedades europeas. La ciencia pasó a ser la forma del conocimiento que podía servir más que cualquier otra a esa transformación, la que no solo cambiaría el presente, sino el futuro gracias a su alianza con la técnica. Adquiere a partir de allí, según el calificativo heideggeriano, el carácter de empresarial, es decir, busca obtener ganancias vendiendo productos que las masas necesitan y más tarde desearán. Y para lograrlo se asocia con la técnica y obedece a las leyes del mercado bajo la fascinación del progreso industrial. La mirada empírica permitió subordinar el pensamiento a los mecanismos económicos. Comte, a quien atribuimos el positivismo, vio en su momento que esta transformación era peligrosa para la humanidad y advertía sobre subordinar la inteligibilidad a la eficacia técnica. Yendo todavía más lejos, pronosticó proféticamente que el fanatismo tecnicista terminaría por destruir el pensamiento científico mismo. ¿Existe un cambio epistemológico en el positivismo? Podemos decir que consolida el deseo de la modernidad del cambio de perspectiva,
mirar hacia el mundo terrenal y valorarlo como fuente de conocimiento. De allí que el conocimiento no puede ignorar el movimiento, el cambio, el azar, la incertidumbre. Y precisamente como la verdad única de la razón no puede ignorar la experiencia, ya lo había admitido finalmente Kant, su formulación como leyes absolutas permitirán dominar a la incertidumbre, al azar para someterlo a la voluntad y al deseo del sujeto. El fin de la ciencia no es descubrir las leyes del universo, sino solo desarrollar hipótesis probables sobre el mundo en torno a los seres humanos y usar los resultados para modificarlo. Entonces, ¿cuál fue el motor que impulsó este uso positivo, sino pragmático, de la ciencia? El poder que viene usándola de diferentes modos desde siempre, solo que esta vez tiene un adjetivo, el poder económico. El poder económico viene creciendo desde el siglo XIX de una manera exponencial, a tal punto que ya no es la ciencia su principal aliado, sino la técnica, mejor dicho, la tecnología. Es decir, la técnica que reclama leyes a la ciencia para ser más eficaz. El poder económico que hoy mantiene y alimenta el relato de una ciencia transformadora de la vida que actúa según el reclamo de la técnica, lo hace bajo el imperativo de dos conceptos determinantes en la comprensión de sus misiones: eficiencia y eficacia, que son conceptos que provienen de la economía, del mundo de las finanzas. La eficiencia impone el mandato de producir el mayor beneficio con el menor costo, y la eficacia el de implementar los medios más idóneos para conseguirlo. Los técnicos científicos de hoy han achicado su mundo a la mera eficacia y su horizonte se ha teñido de eficiencia. Cuando los científicos deciden que una teoría es mejor, no se debe a ninguna propiedad epistemológica detectable en esta. La selección de unos diseños sobre otros proviene de su eficacia. La verdad, el bien, incluso el progreso, son espejitos de colores, ya que la medida de la eficacia no es cambiar el mundo para mejorar la vida, sino ganar dinero. La producción asociada a los servicios permite la multiplicación del capital generado por el consumo, al que se suma hoy su reproducción financiera. Ninguna de estas patas que sostienen el crecimiento capitalista global puede obviar el trabajo, pero sí acrecentar la desigualdad. La velocidad con que hoy se multiplica el capital también es hijo de la tecnología, así como la capacidad de los poderosos para esconderla y crear las crisis que las propician mientras hunden en la pobreza a los pueblos que buscan compensarla con más consumo. Las poblaciones se atosigan de consumo pensando con ello superar las condiciones de inequidad necesarias que provoca el mercado. Lo que alimenta el crecimiento de la tecnología no es su carácter de verdadera, ni siquiera de buena, sino que fomenta los valores preponderantes de nuestra cultura: el de la velocidad, la comodidad, la inmediatez, la ganancia y la fama, reemplazando el honor y el reconocimiento, y habilita el cambio de todo fenómeno que se oponga a lograr esos propósitos. Basta que recorramos los spots publicitarios para que encontremos esta exigencia para la tecnociencia, porque es lo que permite venderla. La ciencia hoy está al servicio de empresas que buscan descubrimientos. Recordemos el reclamo de patentes que no hace mucho nos hacía un ministro de Economía de la Nación. Responder a ese reclamo, incluso con mala conciencia por no lograrlo y no mejorar la condición económica del país, no nos promete liberación, sino que nos la vende. No nos libera del dolor, del envejecimiento, de la distancia, de todo esfuerzo, de la incomodidad y el trabajo, de la inmediatez que exige la paciencia por un lado y el reconocimiento de la mediación por el otro,
ni siquiera del sometimiento económico que obliga a nuestras economías coloniales a la mera sobrevivencia. No nos libera de todo eso. La inmediatez abona el sentido positivista del acceso a la realidad, desconociendo no solo el medio tecnológico que nos acerca a ella, sino su ambigüedad. Como vemos, esto deja de ser un problema epistemológico y se convierte en una cuestión ético-política. Las tecnociencias son prácticas híbridas, científicas y tecnológicas, pero también económicas, jurídicas, políticas, publicitarias y en ocasiones militares, que han perdido toda cercanía con la neutralidad y la gratuidad propias de la ciencia y del conocimiento, ya que se han plegado totalmente al sentido empresarial con que lo marcó la modernidad y por ello deben producir bienes de consumo. De hecho, se las considera productoras. Recordemos la frase aplicada a la investigación farmacológica de hace un tiempo: una industria sin chimeneas. La oferta del mundo lleno de comodidades asociado a su compra no solo ponen en peligro el planeta, sino que impide definitivamente pensar en cualquier liberación. Cuando Rifkin, hace apenas 20 años, dijo que la biotecnología podía convertirse en uno de los negocios más importantes en el futuro, estaba viendo a los científicos como meros empleados en ese negocio, sujetos a los vaivenes del mercado laboral. Y esto, éticamente hablando, los hace, o tal vez sería mejor decir nos hace, sospechosos de poner en riesgo el futuro de la humanidad, poniéndose al servicio de los intereses comerciales denunciados permanentemente por ellos. De ninguna manera liberan al hombre, como pretendieron históricamente, del dogma, ya que se han convertido en servidores de uno alentado por la publicidad. Tampoco de la naturaleza, con su intento de reemplazarla. El hombre vive hoy en un universo más riesgoso que en épocas pasadas, más desigual y por consiguiente más injusto, más sometido a los poderosos gracias a la tecnología que en épocas pasadas. La epistemología ha realizado un giro sobre la idea de paradigma que permite sostener que el conocimiento científico no tiene fundamento en sí mismo y por el que se cuestiona que el conocimiento científico sea tal solo si está libre de prejuicios y presuposiciones, así como de tiempo y espacio, aceptando que sin duda los juicios de hecho están asociados a los juicios de valor. Eso lo hemos visto esta tarde. De tomar en cuenta esta convicción, es decir, este giro epistemológico y esta certeza que describe a grandes rasgos el esfuerzo que hace hoy la epistemología, el aparato sobre el que se sostiene la tecnociencia empresaria comenzaría a tambalear. Sin embargo, el poder ha aislado a la filosofía y a la academia por un lado y ha banalizado este tipo de argumentos asociándolo al relativismo moral. Todo vale lo mismo. A la par ha elaborado un blindaje a esas reflexiones que se sostiene sobre la ignorancia generalizada de quienes participan en los medios de comunicación y en las campañas publicitarias, e incluso de los mismos científicos, o mejor, pseudocientíficos, que pueblan los laboratorios y las universidades. Hay dos claves para comprender el modo que ha usado el poder para instaurar esta asociación de la ciencia con la técnica: el progreso y la propiedad. La idea del progreso alcanzó su cenit en el periodo que va de 1750 a 1900, tanto en la mentalidad popular como en los círculos intelectuales. De ser una de las ideas importantes de la civilización occidental, principalmente en la Edad Media, asociada al crecimiento moral, pasó a convertirse en la idea dominante de la filosofía de la historia, pero esta vez asociada al peso de la ciencia para el devenir histórico. Pasó además a ser usada como bandería del poder y de liberación de un pasado indeseable por incómodo, ignorante, sometido a mitos y creencias oscurantistas, carente de tecnología liberadora.
Se le pide a la ciencia, como antes se le pedía a Dios, que nos libre de todos los males. Y la ciencia promete una vez más hacerlo. Se convierte así en motor del desarrollo y bandera de la paz. Ciencia iluminadora de la técnica que se transforma en tecnología, es el instrumento supuestamente neutro que permite al hombre el progreso y el orden, incluso alcanzar conductas morales y políticas que beneficien al ser humano. Una cita de Comte que nos ratifica esto, que dice: según la teoría positiva de la humanidad, demostraciones irrecusables apoyadas en la inmensa experiencia que ahora posee nuestra especie determinarán con exactitud la influencia real, directa o indirecta, privada y pública, propia de cada acto, de cada costumbre, de cada inclinación o sentimiento, de donde resultarán naturalmente las reglas de conducta más conformes con el orden universal y que por tanto habrán de ser ordinariamente las más favorables para la felicidad individual. Palabras, diríamos nosotros, promesas. La convicción del empirismo ha triunfado frente incluso a las dudas de sus mentores. Gracias a su adopción por parte del progreso industrial y las leyes de mercado a partir del siglo XIX, que logró subordinar el pensamiento a los mecanismos económicos, cuyo control realiza la ciencia económica. En este punto, marxistas y liberales se dieron la mano y compartieron los mismos supuestos ideológicos. La ciencia, el progreso tecnológico, no se discute, son el motor del progreso. Si no lo hacen, no es responsabilidad de la ciencia, y responsabilidad que por carácter transitivo alcanza la técnica. La ciencia ha cumplido con su objetivo liberador de la ignorancia, de la fe, de la opinión sustentada en la tradición, guiada por una vocación de progreso para la humanidad. Si siguen las guerras, la injusticia, la inequidad, la violencia, el hambre, si no puede vencer el dolor y el sufrimiento, si la muerte sigue acechándolos en cualquier esquina, no es responsabilidad de la ciencia, sino de quienes usan mal de ella. Creo que esto lo escuchamos permanentemente. ¿Quiénes son los que usan mal de ella? Los científicos. Por otra parte, vemos que lo más elemental del positivismo se adueña de las razones encaminadas a propiciar el consumo, sea del signo que sea, y la crítica no llega al corazón del problema, que es el derecho a la propiedad. No podemos separar esta colonización de la civilización y la ciencia de la vigencia irrestricta del derecho a la propiedad que el liberalismo, mancomunado con el capitalismo, impone sobre cualquier otro derecho asociado a la libertad individual. El derecho a la propiedad nace de la codicia sobre bienes que históricamente no tenían dueños, como la tierra y sus componentes, los bienes que produce la tierra, el agua y el aire, las ideas, los afectos, incluso los hijos y los padres. Recordemos a uno de sus primeros propagandistas, Locke, que mientras reclama la propiedad de la tierra para los británicos, santifica la expropiación de las tierras de los indígenas. Apropiarse es el mandato para los más fuertes. ¿De qué? De la tierra, del agua, de las ideas, de la fuerza de trabajo, incluso del futuro. No es posible separar el avance avasallador sobre todo el planeta del capitalismo explotador, del argumento de la libertad de ser propietario, que es un invento del liberalismo burgués y que se enarbola como argumento para investigar sobre cualquier cosa, con el título de Derecho Individual a la Libre Investigación. También se enarbola para usar los productos de su trabajo o del de trabajo de otro como mercancía en el mercado, y que se titula Derecho Individual a la Libertad de Comercio. También para obtener ganancias indiscriminadas, y que se titula Derecho Individual a lucrar como autor. Para poder superar esto, es preciso replantear el concepto de derecho que sigue marcado por su origen liberal
en que lo solidario no tiene lugar. ¿Quién pone los límites? O mejor aún, ¿quién puede librarnos de esta situación? Ya vemos que la ciencia no. Vemos que la ciencia no solo no nos libera, sino que es cómplice de las ataduras. Es la que da la ocasión, la justificación, la que conforma el imaginario que permite al capitalismo seguir creciendo a costa de todos los que sueñan con lo que ella promete. En vez de liberarnos, crea las cadenas para someternos. Todas las estrategias económicas toman hoy a la tecnología como mascarón de proa. Solo la sociedad puede romper estas ataduras separando al conocimiento científico de la propiedad. Es decir, separando conocimiento, casi podríamos decir científico como único, de patente, que es lo que garantizan las políticas. Sí. Es lo que garantizan las políticas hablando de la propiedad del conocimiento. Debemos tener en claro que no es la ciencia la protagonista del sometimiento, sino los científicos. Es decir, sin científicos no hay ciencia. Romper la ecuación conocimiento científico patente sería un paso fundamental para liberarnos de este control, de este complot entre el poder económico y los investigadores científicos que nos mantienen encadenados. Si desaparecen las patentes, desaparece la motivación espuria que lleva a las corporaciones más poderosas del planeta a usar la ciencia para mantenernos dominados. Desaparecería el incentivo monetario de la investigación científica. El resultado de la investigación pierde la condición de producto comercial para lucrar con él. La patente es el dispositivo que puso en práctica el poder en la actualidad para dominar a través de la tecnociencia. Los resultados del conocimiento deben ser libres de patente. Deben desarrollarse para beneficiar a la humanidad. Hoy, podemos sumar ese beneficio al de todo ser vivo y no vivo, es decir, al beneficio del planeta. Mucho tiene que hacer la epistemología para dar argumentos a la ética, para que promueva medidas políticas que se enfrenten al monstruo poderoso de las farmacéuticas, por ejemplo, que no solo manejan el negocio de los medicamentos, sino también de los agrotóxicos y las semillas transgénicas. Mucho tiene que hacer para poder ayudar a liberarnos del monstruo poderoso que genera armas y nos avasalla con las pseudocomunicaciones, al monstruo de la genética y la psicología que nos venden al superhombre, al monstruo del progreso asociado al mercado en la producción sin límites que nos deja sin planeta. Lamentablemente ni la reflexión ética o bioética, ni una epistemología que cambie sus expectativas, ni la educación, que es manejada por los mismos intereses que la ciencia y la economía globalizada, podrá hacer nada en solitario. Solo tomando la posta como colectivo, como un movimiento de científicos que quieran ocupar nuevamente el lugar de liberadores, esta vez de las cadenas mercantiles, será capaz de conseguirlo. Mientras tanto, si no denunciamos el abuso de la propiedad de los resultados de la ciencia, de toda ciencia, como opuesto a la vocación científica, seguirán y seguiremos siendo parte, de manera voluntaria o involuntaria, del sometimiento de los pueblos. Mientras no asumamos en este sentido una actitud militante, seguiremos siendo exponentes de una ciencia al servicio del capital. Muchas gracias. Bueno, la pregunta es para María Luisa. Te quería preguntar en relación a este concepto que desarrollaste de ciencia sin propiedad y lo vinculaste específicamente con el tema de las patentes, si este concepto sería asociable para vos al concepto de el uso sin derecho
que es un concepto agambeniano que él lo vincula con las sociedades franciscanas, digamos, y con todo ese ámbito de posibilidad, ¿no? O sea, si esta ciencia de la cual vos hablás podría ser pensada de ese modo, ¿no? Un uso sin derecho. Y la segunda pregunta, cuando hablabas también recordé, digamos, el modo en que se forma en los años 60 en el MIT lo que después sería el gran desarrollo del ciberespacio, y en esos científicos que crean un manifiesto en relación a esto, también aparece la idea de el uso sin derecho, es decir, la ciencia debe manifestarse en un plano horizontal en donde no hay autoría, no hay idea de propiedad. Y bueno, nosotros tenemos otro desarrollo que ha tenido el ciberespacio hoy en día, ¿no? Entonces te quería preguntar en vinculación a la cercanía o lejanía de lo que vos desarrollaste en relación a esos dos conceptos. Sí, simplemente asociarlo a esto, ¿no? O sea, las manifestaciones de grandes científicos que se han negado al derecho a la propiedad. Es decir, que han dicho, no, esto es propiedad, entre comillas, de la humanidad. Esto no es mío, esto no lo... Es que de hecho nada... A ver, esta idea del uso sin derecho es lo mismo que pasaba con la tierra. O sea, la tierra se podía usar, pero no era propiedad de nadie. Empezó a ser propiedad cuando empezaron a aparecer estas ideas de usura, o sea, de usura autorizada, porque piensen que antes incluso la usura no era autorizada, o sea, el acumular del capitalismo, que parece ser el concepto mayor de esta concepción económica, siempre fue rechazada, es decir, la avaricia era uno de los pecados capitales. Entonces, lo que tenemos que preguntarnos y pensar y por supuesto desarrollar, y en este sentido este concepto de uso sin derecho es importante, es ¿qué es esto de la propiedad? Es decir, ¿qué es lo propio? Y esto está en asociación con el sujeto. O sea, el que piensa, el que se apropia de sí mismo es el sujeto. Se apropia de sí mismo, entonces empieza a apropiarse de ¿qué? De sus ideas, de su cuerpo, es decir, de todo eso que uno diría, bueno, ¿y quién le da ese derecho a la propiedad? ¿De dónde le viene ese invento del derecho a la propiedad? ¿No? Es decir, eso es lo que tenemos que pensar, porque en realidad las ideas no son nuestras. O sea, las ideas las venimos construyendo a lo largo de la historia. Acabamos de escuchar toda una serie, por ejemplo, súper interesante de ideas de Sousa, que nos las vamos a apropiar, las vamos a repetir, las vamos a redimensionar, las vamos a aplicar. ¿Pero de quién son? ¿De Sousa o de Peirce? Y Peirce, ¿de quién las, digamos, de dónde las sacó también? Es decir, no hay propiedad de las ideas, no hay propiedad del producto de la ciencia. No puede existir esa propiedad. Esa propiedad se ha inventado para lucrar con la ciencia, y más que con la ciencia, con la tecnología. Porque la propiedad de las ideas científicas no serviría para nada para el capitalismo, no serviría para nada. Lo que le sirve para acumular riqueza cuando esa idea de la ciencia la pueden asociar a la producción de un bien, de un supuesto bien. Entonces, todo esto hay que repensarlo, es decir, no lo podemos plantear simplemente como, bueno, no existe derecho a la propiedad porque entonces ya no habría modo de pensarlo. Tenemos que pensar hasta qué punto, bueno, esto que hacemos, los que investigamos, los que pensamos, los que escribimos, los que pintamos, los que generamos transformaciones científicas, hasta qué punto esto debe beneficiar a los demás y hasta qué punto nos puede beneficiar a nosotros, porque bueno, en última instancia trabajamos de esto también. Entonces,
¿dónde se acaba el derecho a la propiedad? Es decir, muchos dicen, bueno, lo que hay que hacer es ponerle un límite a las ganancias de las farmacéuticas, de las industrias. Sí, pero no alcanza con eso. No alcanza porque entonces aparecen todas estas cuestiones asociadas con la propiedad que tiene que ver con esto de disponer de mi cuerpo, disponer de mis cosas. ¿Puedo decir algo? Etcétera. Sí. Cortito. Sí, Me hizo Roxana, acordar esta reflexión a una anécdota que en cierto momento algún organismo internacional propuso declarar a la Amazonía Patrimonio de la Humanidad. Y algún ministro que era no me acuerdo cuál artista músico de Brasil, dijo, estoy de acuerdo, me parece una idea muy humanitaria, muy humanista, no sé, muy generosa, pero lo haríamos los brasileros el mismo momento que yo creo que Nueva York, que es una ciudad cosmopolita, también podría ser Patrimonio de la Humanidad. Chico Buarque. Entonces, me parece muy interesante y se articula con lo que intenté desarrollar, porque ¿qué ocurre? Cuando tenemos estados débiles, hay que tener mucho cuidado con la generosidad intelectual y la vocación de universalidad, etcétera, porque termina siendo un patrimonio de los que verdaderamente tienen el poder. Y acá, cuando pudimos ponerle un límite a la farmacéutica, fue porque había un Estado que dijo, hay los remedios genéricos, y eso despertó realmente una ola de resistencia, pero hubo un Estado activo diciendo, no puede ser asunto de patentes. Y si no tenemos ese Estado, vienen las generosidades que caen del cielo, y a mi juicio hay que tener mucho cuidado. Es cierto que hay movimientos científicos fundamentalmente en el campo de la informática, de software libres, etcétera, pero también yo creo que hay que tener una alerta muy cuidada a estas propuestas que piensan globalmente, pero las cosas se determinan después localmente y en función de las correlaciones de fuerzas reales que en el escenario de hoy tenemos, no en el escenario de un mundo deseable que alguna vez quizás llegue. Pero mientras tanto me pareció una respuesta más que acertada. Dijeron, declaremos ¿por qué a la Amazonía y por qué no a Nueva York, Patrimonio de la Humanidad? ¿No? Me parece un buen ejemplo en relación a esta articulación que planteaba. Bueno, muchas gracias entonces a María Luisa, Roxana, un aplauso para despedirla. Y pasamos ya entonces a los preparativos y no se vayan que ya vienen los músicos y hacemos un cierre y nos vamos todos con otra sensibilidad después de escuchar un poquito de música.